del SOMU, naveguemos los mares. Nuestra bandera es desplegada en los vientos de alta mar. En las 200 millas, el emblema nacional, su sol y su luna, vigías constantes, de noche y de día, marinos mercantes. Somos orgullo nacional. Somos con mucha fe y paz. Marineros con valor sobre radio mar. Pescadores en los ríos de nuestro litoral. Somos, queriendo tu nombre gritar, formando mi camino otra vez del ancho mar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de SOMU TV. La edición del día de hoy va a ser una edición especial. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos continuamente viene trabajando en función del cuidado del medio ambiente a través de la Fundación Azul, el principal organismo que tiene, con el que cuenta quizás el sindicato. Se trabaja en la protección del medio ambiente, en un contexto en donde se están desarrollando reuniones ingentes a los fines del cuidado del medio ambiente, con la inminente realización de la COP21 en fines de noviembre y principios de diciembre, a los fines de crear un código y un protocolo de cuidado del medio ambiente para prevenir el calentamiento global. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos ha tenido reuniones importantes. De hecho, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, en Suiza, el secretario general del sindicato, Enrique Omar Suárez, ha participado de una reunión donde se ha buscado y se ha compartido el debate, se ha propuesto, por ejemplo, la temática específica tratada por Suárez ha sido la de la lucha contra la sobrepesca, el código de conducta responsable, de pesca responsable. Digo esto como para tener en cuenta simplemente algunas de las acciones y las iniciativas del sindicato para el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué trato este tema? Porque una persona sin lugar a dudas significativa para toda la República Argentina y por supuesto también para los trabajadores argentinos, el Papa Francisco, ha lanzado hace unos meses su primera encíclica, la encíclica Laudato Si'. Se puede decir que tiene una temática que atraviesa toda la encíclica, todo el mensaje, que es el cuidado de la casa común, la casa de todos, el cuidado del medio ambiente. Esta encíclica es la que en este programa vamos a estar analizando, debatiendo, charlándola y discutiéndola. ¿Por qué no? Porque es un texto amigable que permite eso, discutirla, investigarla, exprimirla y extraer mensajes e ideas, fuerza para tener en consideración. Invitamos a algunas personas destacadas, personalidades destacadas, para poder charlar con más precisión y por supuesto justeza este tema tan delicado que nos atraviesa a todos, trabajadores, ciudadanos de a pie común, el cuidado del medio ambiente. Así que un programa muy especial donde compartiremos la doctrina, por supuesto, de la encíclica que presenta el Papa Francisco y el mensaje del cuidado del medio ambiente. Este bien común también incluye a la tierra, un tema central de la encíclica que escribí recientemente para entrar en un diálogo con todos los pueblos de nuestro hogar común. Necesitamos una conversación que incluya a cada uno, dado que el reto ambiental que estamos enfrentando y sus raíces humanas nos conciernen y afectan a todos. En Laudato Si', yo insto a un esfuerzo valeroso y responsable para redirigir nuestros pasos y para evitar los más graves efectos del deterioro ambiental causado por la actividad humana. Estoy convencido que podemos marcar una diferencia, estoy seguro.
Bueno, la encíclica es justamente es un documento que los papas, primero explicando qué es una encíclica, que es el documento principal que los papas tienen y que dan a conocer, por lo general es al episcopado y en algunos momentos con sus hermanos obispos y al pueblo de Dios. En este caso de Laudato Si, esta encíclica no empieza como todas las otras con latín, sino empieza en idioma italiano. Laudato si mi Signore, que quiere decir alabado seas mi Señor, porque es el cántico de las criaturas que realizó San Francisco de Asís. Alabado seas mi Señor por la hermana tierra, por la hermana luna, por la hermana agua, por el hermano fuego. Entonces por eso es curioso que empieza esta encíclica con un mensaje de San Francisco de Asís, que es el cántico de las criaturas. Y el subtítulo es sobre el cuidado de la casa común. El cuidado sobre la casa común, es decir, que es nuestro planeta y nuestra tierra. Por eso el Papa escribe esta encíclica respondiendo nuevamente a qué quiere decir una encíclica. La encíclica viene de ciclo, ciclo es circular, el triciclo tiene 3 ciclos, 3 ruedas, ¿no es cierto? La encíclica también es la circular que da el Santo Padre cuando quiere dar una programación pastoral o doctrinal sobre algún tema. Y en este caso, el Santo Padre va a tratar un tema específico que es tanto el problema de la biodiversidad del planeta y el problema del hombre. Por eso la encíclica tiene 6 capítulos, está dividida en 6 capítulos. El primero justamente es el cuidado de la casa común, la contaminación. El segundo capítulo es el Evangelio de la creación, es decir, donde el Papa trabaja más el aspecto de cómo Dios crea al hombre y crea las cosas desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Nuevo Testamento, en donde Jesús aparece en los Evangelios proponiendo también llegar a la tierra nueva y a los cielos nuevos, es decir, como promesa de salvación. Entonces, en este segundo capítulo el Papa toma toda esta centralidad de la tierra y del hombre creado por Dios, en donde el hombre es puesto no como un señor absoluto, sino como el administrador de la creación. Por lo tanto, no puede hacer de esta casa común lo que quiere. Entonces, esto es muy importante para dejar en claro que desde el Antiguo Testamento, la hermana tierra, como va a decir San Francisco de Asís, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, mandado por Dios a Moisés, después de 49 años, dejaba un año descansar la tierra. Y también había otros beneficios. Los esclavos recobraban la libertad, por ejemplo, que habían esclavos, tenían esclavos. Entonces, todas estas cosas eran para la liberación, para un año jubilar. Jubileo viene de alegría, de júbilo. Entonces, todo este año jubilar lo proponía ya el Antiguo Testamento. Jesús lo retoma desde su presencia cuando alaba la naturaleza, los lirios del campo, los pájaros del cielo, y siempre en sus parábolas pone ejemplos también de la naturaleza. El tercer capítulo de esta encíclica es la raíz humana de la crisis ecológica. Y aquí el Papa va a hacer una fuerte crítica sobre la tecnocracia, es decir, el poder de la técnica. Va a alabar primero lo que es la tecnología y cómo ayuda la tecnología, los medios audiovisuales, hoy el Twitter, es decir, las distintas ayudas que tienen en la medicina, las técnicas para curar al hombre, hasta la investigación del ADN, todo lo que es prospectiva de la técnica, pero sí va a condenar lo que es la tecnocracia, es decir, la globalización del paradigma tecnocrático, dice el Papa. ¿Y esto qué quiere decir? Globalizar sabemos que es, por ejemplo, globalización de la información, que sucede algo en Finlandia y lo conocemos al instante aquí.
la globalización de la economía es que toda la economía se conozca a nivel mundial, pero sea compartida. Pero da la impresión que no pasó así, como con las economías cuando se proponían del rebalse o del desborde, ¿no? Que se produce, entonces lo que rebalsa va a caer para los más pobres. Y lamentablemente no se ha producido esto. Entonces el Papa acá condena este problema de la tecnocracia porque dice que la economía tiene que estar al servicio de la política y no al revés. Y por supuesto la política al servicio del hombre y del bien común, y especialmente de los más pobres. Y eso lo deja muy claro en esta ecología integral del capítulo 4, cuando habla de que hay una ecología cultural y una ecología de la vida cotidiana, es decir, donde todos somos responsables de cuidarnos entre nosotros y de cuidar además el planeta. Que Estados Unidos y este Congreso tienen un importante papel que desempeñar. Este es el momento para acciones valientes y estrategias dirigidas a establecer una cultura de interés y a un enfoque integrado para combatir la pobreza, restablecer la dignidad de los excluidos y al mismo tiempo proteger a la naturaleza. Tenemos la libertad necesaria para limitar y dirigir la tecnología, para desarrollar formas inteligentes de desarrollar y limitar nuestro poder y de poner la tecnología al servicio de otro tipo de progreso, uno más saludable, más humano, más social y más integral. En este sentido, tengo confianza en que las notables instituciones académicas y de investigación de Estados Unidos pueden hacer una contribución vital en los años por venir. Otra de las visitas que tenemos en este programa es la de Juan Guida, corresponsal de Prensa Católica. Te agradecemos la posibilidad de estar contigo. Muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, es una oportunidad muy linda para poder desplayarse en algo tan bello como es este trabajo del Papa Francisco, que más allá de eso es extraordinario. Juan ha trabajado y trabaja en Prensa Católica desde el año 2001 aproximadamente, tiene un conocimiento desde el lado de la amistad, si se quiere, con el Papa Francisco, entonces Jorge Bergoglio. Y el tema del medio ambiente que atraviesa esta encíclica ha sido tratado por el entonces Jorge Bergoglio ya desde hace mucho tiempo con una preocupación muy importante como lo es la problemática del arroyo de La Matanza, la cuenca, La Matanza Riachuelo. Claro, yo comencé a trabajar como corresponsal en el 1980, pero a partir ya del 90 y pico no estábamos trabajando con este tema referente a la ecología y el medio ambiente de lo que es la Arquidiócesis de Buenos Aires. Ya por el año 2001 en adelante se empezó a trabajar con la pastoral social, se hacía la jornada acá en San Cayetano Liniers sobre la pastoral social. Y este era uno de los temas, o sea, ya en el 2001 en adelante el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, estaba trabajando en esto. El hecho más importante ocurre en el año 2007, que estuve con él en lo que fue la quinta conferencia episcopal latinoamericana en Aparecida, que fue justamente Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires en ese entonces, el redactor del documento, que ahora es un libro que es cabecera para trabajos de toda Latinoamérica. Y también fue, pienso, el eje de todo lo que fue ahora en la encíclica que hace Francisco, porque, te digo la verdad, hay algunos pasajes donde él profundiza algo que ya lo tiene muy trillado, masticado, elaborado. Y no es solamente la parte científica, porque él es bioquímico. Hay que aclarar que él, antes de ser sacerdote, era bioquímico. O sea, científicamente tiene capacidad como para poder explayarse en todo ese ámbito, ¿no?
Y aparte después, cuando empezó a trabajar ya como sacerdote en el medio ambiente y llegó obispo como jesuita, estaba muy penetrado en todo este tema. Y en el caso, te vuelvo a reiterar, el tema de Aparecida. Bueno, Francisco, cuando estaba en el equipo que compuso toda la redacción del documento de Aparecida, uno de los capítulos del documento trabaja sobre el tema de la ecología y todo lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica. Había tres puntos específicos. Por un lado, el desmonte del Amazonas y las consecuencias que tenía por toda la cuenca del Paraná alto y bajo, que ya la estamos teniendo, ¿no? Y eso por un lado. Por el segundo tema en Latinoamérica se había tratado, y también Bergoglio estaba preocupado, era el tema de Centroamérica, las multinacionales, que a algunas le molesta este trabajo que hace el Papa Francisco. Lógico, hay también, yo pienso, no quiero dar nombre, pero pienso que hay inclinaciones políticas que no les conviene por determinados capitales que tienen en Latinoamérica, tanto sea Centroamérica como Latinoamérica. Las grandes plantaciones de soja en Latinoamérica han hecho estragos. Fue la denuncia en el 2007, porque ustedes saben que después del proceso de la tierra, biológicamente es inservible, ¿no? Por los químicos que le ponen a la soja, que generalmente son vendidas a China, todas esas plantaciones, todo lo que recaban ahí. Sí, es el mayor comprador. Que el mayor comprador es China, y también ocurre en el norte argentino. Ya Lugones les habrá tocado un poco el tema porque es muy claro, muy preciso. Y bueno, y la preocupación de Francisco con este documento no solamente es por el tema del medio ambiente, por las consecuencias de la ecología que tiene, sino también hay que fijarse que se fija en los humildes, los pobres. ¿Qué tiene que ver esto? Y mire, en una inundación están los inmigrantes, están los desplazados, están los inundados. Y en eso trabajó Carita, trabajamos toda la iglesia, y Francisco ya antes de ser papa se preocupaba por ese tema. La segunda consecuencia es el tema de la salud, ¿no? No solamente el desplazamiento de las poblaciones que están en las costas, sino también la salud de aquellos o aborígenes o nativos que están trabajando en las plantaciones o están cercanos a las plantaciones, que en este momento tienen problemas de salud por los químicos y todo lo que le ponen a esas hojas, ¿no? Y bueno, eso también ya estaba trabajando Bergoglio antes que fuera papa. Y el tercer punto, que yo tengo conocimiento porque estuve trabajando con él acá, ¿no? Que es la cuenca del río Matanza y la cuenca del Riachuelo. Hay una problemática muy grande en ese sentido, pero es vieja, que ustedes la saben, que no es solamente, pero te diría que no es solo hidráulica. El problema es que la preocupación en ese tiempo era que todos los de la Gran Buenos Aires, pasando el río Matanza, la Salada, todo lo que comprende el Puente de la Noria, Ingeniero Bunge, hasta llegar a la arteria de Ezeiza, la zona sur de Lomas de Zamora. Claro. Y de este lado, bueno, tenemos el Bajo Flores, sucede que había tres puentes, tanto sea Alsina, La Noria, y también de Ezeiza. Diariamente miles de argentinos pasan para Buenos Aires, para Capital. Claro. Y lo mismo ocurre también con los que están acá en Capital y pasan hacia el lado de la provincia. Y en ese movimiento demográfico de gente que se está movilizando por trabajo, por estudio, también está la gente humilde. Y la gente que vivía, bueno, gracias a Dios se está arreglando bastante, ¿no? A nivel provincia, a nivel local, el tema de los que estaban en asentamiento y todo eso. Pero es una problemática que con el tiempo, si no seguimos trabajando, si no seguimos colaborando, y cuando hablamos también, eso al ciudadano común, no solamente al empresario, ¿no? El aporte que podemos dar desde la cultura, de la misma iglesia. En el caso de Lugones ya lo está haciendo. En este momento están caminando toda la diócesis de Lomas de Zamora, 18 obispos de toda la región de Buenos Aires. Claro. Están haciendo un relevamiento, pero también apunta a lo que estaba diciendo Monseñor Lugones, ¿no? La preocupación de su santidad con este documento, que se baje, se realice, se concrete, pero no solamente que le llegue a los empresarios o le puede llegar a distintas naciones en función qué servicios pueden prestar. Vos sabés muy bien que faltan pocos días para diciembre, que en París se realiza justamente la cumbre de la ecología, y claro, cada nación y cada continente va a tener que presentar qué propuesta va a hacer justamente para poder colaborar. Y bueno, ya Francisco con esto está colaborando, nos abre la puerta a todos nosotros para ver qué aporte podemos brindar y en qué podemos también asumir esa responsabilidad del cuidado, ¿no? Del cuidado de la tierra. Juan, te agradecemos muchísimo la posibilidad de haber conversado con vos. Seguimos con la explicación que Monseñor Lugones nos viene realizando de esta encíclica, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco.
Entonces, estos son problemas que nos tienen que preocupar como comunidad también, es lo que propone el Papa en este último capítulo, ¿no? Cuando habla de la verdadera conversión ecológica y los signos también que propone acerca de este cambio de paradigma, de tipo, de relaciones entre los hombres y la naturaleza. ¿Cómo podemos cuidar cada vez más a la persona y a la naturaleza? El Papa lo que propone en este documento de la Iglesia es a nivel magisterial, quiere decir de enseñanza, de una enseñanza y también a nivel pastoral, es decir, cómo trabajar también todos a nivel de nuestra experiencia cotidiana desde la fe. Y finalmente, a nivel espiritual, porque el Papa propone una relación con la naturaleza y con Dios que es espiritual, porque el Papa dice, no podemos estar bien con nosotros mismos si no estamos en una buena relación con la creación, con el prójimo y con Dios. Entonces, este encuentro, esta relación que propone el Papa, ¿por qué? Ustedes saben que se filtró la noticia antes que saliera el documento. Algún periodista que tiene acreditación en el Vaticano tiene que firmar un contrato en el cual ustedes saben que hay un embargo del documento. No se puede presentar el documento antes que salga, antes que se haga oficial. Este sacó una parte, este periodista, y hizo público algo de esto. Por eso el Papa explica, miren, la encíclica no es para solo tratar el tema de la economía global. La Iglesia no está para resolver el problema de la economía global o la política global de la economía que le corresponde a otros. Esta encíclica es magisterial, pastoral y espiritual, dice el Santo Padre, ¿no? Entonces, además, o lo decimos nosotros porque lo expresa en síntesis en su encíclica. Y finalmente, la crítica que ha tenido, incluso de sectores de la Iglesia, del capitalismo o neoliberales, en los cuales hablan y se quejan porque el Papa condena este capitalismo salvaje y estos métodos de economicistas y financieros que son subsidiados por los estados para mantener un sistema financiero pujante. Ustedes podrán recordar la crisis financiera del 2008 y cómo se resolvió, es otro tema a tratar. Y por otro lado dejamos franjas de la población en exclusión, que esto es una discriminación también, porque la inequidad llega hoy en el mundo a valores de hambre de la población, de falta de medicación de la población. Nosotros tenemos migración de países limítrofes que vienen a buscar acá medicina y sanidad a la Argentina, otros que vienen a buscar trabajo. Entonces hay migraciones. En Europa también, pero no se los contempla, se los echa al mar. Entonces este es un problema de iniquidad, de injusticia, porque hay países ricos que tienen y pueden y no ayudan a los países más pobres. Acá tenemos con la deuda externa un problema muy serio. También lo tenemos con la deuda interna, pero también no nos tenemos que olvidar de la deuda social, que es esta opción que propone la Iglesia preferencial por los más pobres. Por eso hay sectores, incluso de la Iglesia, que están a favor de este capitalismo, neoliberalismo, que han condenado partes como diciendo el Papa no es un especialista en el tema, cómo se pone a hablar de la economía. No, y el Papa lo que está haciendo es poner en el tapete este diálogo para que con honestidad dialoguemos lo que pasa en este mundo de exclusión, de discriminación, y que el paga el pato, hablando en criollo siempre, el que menos tiene, el más pobre o el que está en la miseria. Toda la humanidad, en todas sus actividades, tiene una responsabilidad que es la del cuidado del medio ambiente. La actividad de la Marina Mercante que involucra a todos los trabajadores afiliados, por ejemplo, al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, tiene una relación íntima. El trabajo se desarrolla en el mar, con sus ecosistemas y con su fauna que también debe ser cuidada. Y el trabajador marítimo tiene que cuidar el mar. Es por eso que hemos decidido desarrollar este programa. La importancia del cuidado del medio ambiente, tomando el mensaje del Papa Francisco, es lo que hemos presentado en la edición del día de hoy de SOMU TV.
La idea es esa, plantear un tema que traiga debate, que traiga reflexión, utilizando, si se quiere, el mensaje que el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos ha propuesto para toda la humanidad. Nos encontramos la próxima semana con la idea, por supuesto, de compartir otra media hora aquí en SOMU TV.